Hola, Dios te bendiga, gracias que sigues con nosotros en esta transmisión, gracias que sigues conectado, gracias porque has estado al pendiente de todo lo que subimos en las redes sociales. Te invitamos que no te quedes con esa bendición para ti solito, que la publiques, que la puedas compartir para que muchos más puedan conocer acerca de Dios mismo, acerca de aquel a quien amamos, de aquel a quien servimos, a quien al que adoramos. Entonces, el día de hoy, mi hermano, mi hermana, traigo un mensaje que Dios puso en mi corazón desde muchos años atrás. Incluso yo era un pequeño cuando Dios habló a mi vida a través de este salmo, y es el Salmo capítulo 20, y vamos a hablar el día de hoy acerca de él. Y quiero invitarte a que te pongas en pie y que leamos el versículo 5 y el versículo 6 de este Salmo capítulo 20. Y dice la palabra de Dios, lo voy a estar leyendo en lenguaje actual, dice así: lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria, y alabando a nuestro Dios haremos ondear las banderas. Que Dios te conceda todo lo que pidas. Ahora estoy bien seguro de que Dios le dará la victoria al rey que Él ha elegido. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. Sé que con su poder le dará al rey grandes victorias. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar congregados desde nuestros hogares, que nos permites estar al pendiente, Señor, de tu palabra, que nos permites estar conectados en un mismo espíritu, aunque estemos en diferentes lugares, para aprender más de ti, Señor. Te ruego, Padre, en este momento, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que quites toda palabrería vana, toda conjetura humana de mi boca, Señor, y que podamos, Señor, aprender de tu palabra a través de este salmo. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido. Gracias porque tú nos has guardado, porque tú nos has cuidado, porque tú, Señor, nos has dado la provisión necesaria hasta el día de hoy, Señor. Te amamos, te bendecimos, Dios, te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues efectivamente, hermano, en este capítulo nosotros vemos cómo David se está preparando junto con todo su ejército para salir a la guerra. Nosotros podemos ver en el contexto histórico que ellos están a punto de pelear probablemente con los sirios, y esto está en 2 de Samuel. Y algo que me impresiona, algo que me impacta y que marcó mi vida es que ellos, en lugar quizá de estar afilando espadas, o quizá en lugar de estar entrenando o haciendo pesas para estar más fuertes, no lo sé, ellos todos juntos deciden ir al templo. Tanto el pueblo como el ejército, como el rey mismo, todos deciden estar unidos en un solo lugar. Y ese lugar es la casa de Dios. Y en ese lugar nosotros vemos que ellos elevan una oración a Dios, primeramente por su rey, primeramente por aquel que era el general de todo el ejército, y segundo por cada uno de ellos, por obtener la victoria ante esa batalla, por ver derrotados a sus enemigos. Sabemos que en una batalla, que en una guerra, siempre hay pérdidas humanas, siempre hay heridos. Y todos ellos deciden congregarse en la casa de Dios para orar, para cantar, para darle gracias. Y todos unidos no dudaban en que tenían un Dios maravilloso, no dudaban que tenían un Dios sobrenatural, no dudaban que tenían un Dios que estaba atento a sus oraciones, y por eso ellos lo hacían. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, hermano, hermana, ¿tú realmente confías en Dios? ¿Tú realmente sabes que tienes un Dios maravilloso? ¿Tú realmente acudes a ese Dios cuando estás en dificultades? Probablemente tu respuesta sea que sí. Sin embargo, yo te invito en esta mañana que me acompañes a ver 3 características de un Dios maravilloso, el cual
tú y yo servimos, el cual tú y yo amamos, el cual tú y yo seguimos. Amén. Y la característica número 1 de que tenemos un Dios maravilloso es que tenemos un Dios disponible. Repite conmigo, disponible. Dice la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 4, que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos, que el Dios de Israel te brinde su protección, que Dios te envíe su ayuda desde su santuario, que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén, que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad lo que pienses hacer. En estos 4 versículos, hermano, nosotros vemos que todo el pueblo de Israel, que el ejército de Israel y que el mismo rey David sabían que tenían un Dios disponible. Sabían que tenían un Dios en el cual ellos, en cuanto fueran y oraran, Él iba a estar disponible y con el oído atento para escuchar su oración. Ellos sabían que tenían un Dios disponible, que en medio de las dificultades, en cuanto ellos acudieran a Él, Dios les iba a responder. Quizá no en el momento, pero sabían que Dios, en el momento que escuchaba la oración, Él iba a empezar a trabajar. Sabían que tenían un Dios disponible, que aunque sea por alguna dificultad o cuando quisieran alabarle o cuando quisieran cantarle, Él estaba ahí para escucharles cantar, ahí para responder su oración, ahí para librarlos de la angustia, ahí para librarlos de cualquier circunstancia difícil. Y el pueblo de Israel, juntos en estos 4 versículos, se unen y oran por su rey y oran por el general de ese ejército de Israel. Y dice en estos 4 versículos, concretando las ideas principales, dice que Dios te responda. En el versículo 2, que Dios te envíe su ayuda. En ese mismo versículo 2 dice que Dios te dé su apoyo. En el versículo 3, que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas. Y el 4, que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón. Nosotros vemos que todo el pueblo está unido en una oración, sabiendo que ese Dios disponible les estaba escuchando. Y yo quiero decirte algo, mi hermano, el día de hoy. Tú y yo quizá sabemos que existe un Dios. Tú y yo quizá sabemos que hay alguien que está por encima de todo, que hay un creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que existe. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, muchas veces llegamos a pensar que ese Dios está ocupado en otras cosas, que ese Dios tiene prioridades de otro tipo de necesidades o de otro tipo de oraciones. Nosotros pensamos que a lo mejor nuestra petición o nuestra necesidad o la circunstancia por la que estamos viviendo no es tan importante para Dios. Y como no es tan importante para Dios, quizá Él está prestando atención a las circunstancias que son de más prioridad. Y yo quiero decirte que no es así, hermano. Yo quiero decirte que Dios es un Dios disponible y está disponible para ti. No importa si a lo mejor tú piensas o crees que tu necesidad es chiquita o tu petición es insignificante. No, Dios no está limitado a solamente atender ciertas personas o ciertas zonas geográficas o ciertas circunstancias, no. Él puede estar atendiendo la situación en China y puede estar atendiendo la situación en México. Él puede estar atendiendo la oración de un pequeñito y puede estar atendiendo la oración de un anciano. Él puede estar atendiendo la oración de un pastor, de un evangelista, pero al mismo tiempo puede estar respondiendo la oración de aquel que tiene unas cuantas horas de conocerle. Dios puede estar atendiendo la oración de algún presidente de alguna nación y al mismo tiempo puede estar atendiendo la oración de alguien que a lo mejor no tiene hogar. Dios no está limitado
a atender las oraciones por prioridades. Él atiende todo tipo de oración, todo tipo de petición que tú le pongas. ¿Por qué? Porque es un Dios disponible. Y el pueblo de Israel lo sabía. Y el pueblo de Israel tan lo sabía que se juntaron y oraron. Y tú y yo debemos de saberlo también. Y tú y yo debemos de estar conscientes que ese Dios disponible es al Dios que amamos, es al Dios que seguimos, es al Dios que servimos. Y yo me gozo con eso porque sé que en el momento que yo me pueda acercar ante Él, Él me va a responder, Él me va a escuchar. Y tienes que estar muy consciente de que Dios te responde, de que Dios te enviará su ayuda, de que Dios te va a dar su apoyo. Y sabes, el apoyo que el pueblo de Israel estaba pidiendo en ese momento no era cualquier apoyo, no era un apoyo mortal o terrenal. No iba a mandar a lo mejor a otra nación que se juntara y se aliara con Israel para ir y pelear y tener un ejército más grande. No, era un apoyo mucho más grande que se le llama su presencia. Porque aquí hace la referencia que Dios te envíe su ayuda desde su santuario, que Dios te envíe, que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Y era ahí donde simbolizaba que estaba la presencia de Dios. Entonces prácticamente el pueblo de Israel está orando para que la presencia de Dios mismo fuera con el rey David y todo el ejército a pelear en contra de sus enemigos. Y a mí me llena de emoción esto porque es la misma presencia de Dios que hoy está a tu lado. Es la misma presencia de Dios que está a mi lado, peleando con nosotros en la batalla, peleando con nosotros en contra de nuestros enemigos. Y me llena de gozo saber esto, y me llena de alegría saber esto. Tenemos un Dios disponible. ¿Cuántos dicen amén? Dice también en estos versículos que Él se va a acordar de las ofrendas y los sacrificios que Él haya puesto, que Él haya dado. Sabes, en este momento a lo mejor tú y yo ya no hacemos una ofrenda o ya no ponemos holocausto o ya no sacrificamos como lo hacían en esos tiempos. Sin embargo, Dios sabe y tiene considerado aquellas cosas o aquellos sacrificios que tú has hecho por servirle. Él todavía se acuerda de todas aquellas cosas que tú dejaste atrás para ir a un módulo, para ir a un grupo con vida, para ir a dirigir un servicio, para ir a tocar en la iglesia, para ir a congregarte un miércoles o un viernes o un sábado en el caso de los jóvenes. Él lo tiene presente. Él tiene presente el sacrificio que hiciste por viajar tantos kilómetros hasta cierta comunidad rural o hasta cierto estado o país incluso. Él sabe todas aquellas cosas que tú has hecho por Él y lo tiene en cuenta. Entonces, Él se acuerda de todas las cosas que tú has hecho. Y cuando Él lo recuerda, Él también está presto para servirte, está presto para ayudarte, está presto para darte lo que tú necesitas, para rescatarte de cualquier situación difícil. Y un Dios disponible que de acuerdo a su voluntad concede nuestros deseos y nuestros anhelos. En ese momento, el deseo y el anhelo de David seguramente era obtener la victoria. Seguramente era obtener esa batalla victoriosa. El día de hoy tú y yo podemos descansar en Él y podemos de cierta manera saber que Él está ahí para ayudarnos. El punto número 2 que quiero que veamos en esta mañana es que tenemos un Dios que nos da la victoria. Dile al que está a tu lado, tenemos un Dios que nos da la victoria. Y esto lo vamos a encontrar, hermanos, del versículo 5 al versículo 6. Va a aparecer en tu pantalla, dice la palabra de Dios. Lanzaremos gritos de alegría
cuando Dios te conceda la victoria. Y alabando a nuestro Dios, haremos ondear las banderas. Que Dios te conceda todo lo que pidas. Ahora, estoy bien seguro de que Dios le dará la victoria al rey que Él ha elegido. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. Sé que con su poder le dará al rey grandes victorias. ¿Sabes? Estos dos versículos son muy impresionantes para mí. En ningún momento hemos visto que ellos se han alejado del templo. Ellos siguen en ese templo donde fueron a orar. Y dice la palabra de Dios que dentro de esa oración ellos empiezan a alabar al Rey de Reyes. Ellos empiezan a adorar a su Dios. Y dice la palabra de Dios que van a lanzar gritos de alegría cuando tengan la victoria. Es algo que a mí me impresiona bastante, porque ni siquiera han salido a la guerra, hermano. Ni siquiera han dado un paso hacia el lugar donde se iba a efectuar la batalla. Pero ellos ya están alabando a Dios y ya están declarando que cuando tengan la victoria van a alabar a Dios dando gritos. Y dice que van a ondear banderas cuando esto pase, cuando regresen con la victoria. Que Dios te conceda todo lo que pidas, nuevamente le dicen al rey David. Es algo que me llena también de asombro el ver la confianza que tenían, de que tenían un Dios victorioso, de que tenían un Dios maravilloso. ¿Sabes? Algo que también me llama mucho la atención es que ellos están proclamando esa victoria y ellos están diciendo que ese gozo va a ser evidente, que ese gozo lo van a hacer notar, y no solamente así como de, uy, sí, obtuvimos la victoria. No, dice la palabra de Dios que van a gritar, que iban a ondear banderas por esa victoria que iban a recibir de Dios. Y dice el versículo 6, ahora estoy bien seguro de que Dios le dará la victoria al rey que Él ha elegido. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. Sé que con su poder le dará al rey grandes victorias. Nuevamente vemos a un pueblo consciente, a un pueblo comprometido con aquel ungido de Dios, es decir, con aquel rey que Dios les había puesto. Y a lo mejor tú me dices, oye Aldo, pero entonces si yo no soy rey o si yo no estoy en una posición elevada, pues entonces Dios no va a responder mi oración. Yo quiero decirte algo, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, que ahora tú y yo, nosotros somos real sacerdocio. Somos reyes, hermano. Ahora somos sacerdotes. Ahora para Dios tú y yo somos tan valiosos que tenemos sangre real. ¿No te da gozo esto? Ahora tú eres el ungido de Dios. Ahora tú eres la ungida de Dios. Y por eso Dios responde tu oración. Y por eso Dios te va a dar la victoria en cualquier circunstancia difícil, mi hermano. En cualquier circunstancia difícil, mi hermana. Y aplicándolo a nuestra vida, mis hermanos, nosotros también tenemos que saber que tenemos un Dios que nos da la victoria. Y al saberlo, mi hermano, no solamente es así como, ya lo sé. Nosotros tenemos también que ser evidente, tenemos que hacer evidente que Dios nos da la victoria. Nosotros tenemos que hacer evidente ese gozo. Nosotros tenemos que hacer evidente esa alegría. Oye, hermano, yo no puedo comprender cómo hay mucha gente que dice que está contento, pero tiene una cara tan triste que tú dices, de plano, ¿en serio? ¿Es cierto que ese hermano o que esa hermana está gozosa o está gozoso? Dice un hermano, tienes que comunicarle a tu cara, tienes que comunicarle a tu cuerpo que hay gozo en tu corazón, que hay alegría en tu ser. Y algo que a mí me impacta es que aquí nos da una enseñanza de cómo alabar a Dios y de cómo adorar al Señor en nuestras iglesias. O en este caso desde nuestra casa, por lo que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que iban a dar gritos de alegría. Entonces cuando alabes en tu iglesia,
Cuando adores en tu casa, tú alaba a Dios con alegría. Sonríe cuando cantes, apláudele al maestro. Puedes danzar, puedes brincar, puedes gozarte porque tienes un Dios que te da la victoria. Para todos aquellos que son amantes del fútbol y de repente están en la sala viendo un partido y anota gol uno de su equipo, yo veo como muchos de ellos, porque yo también muchas veces lo hago, nos levantamos y brincamos y gritamos con todas nuestras fuerzas ese gol que anotó nuestro equipo. Entonces, si tú y yo lo hacemos por un equipo de fútbol, por un simple gol, ¿por qué no hacerlo por aquellas cosas realmente importantes como la victoria en cada circunstancia de tu vida? Yo no sé cuál sea la batalla que tú estás luchando en este momento. Yo no sé cuál sea la batalla que tú estás atravesando en estos momentos. Pero lo que sí sé es que tengo un Dios maravilloso que nos va a dar la victoria. Y al nosotros hacerlo tenemos que dar esta evidencia. Hay gente en la iglesia de Cristo, y me refiero al mundo en general, que les preguntas cómo están y en lugar de decir bendecidos te dicen, pues ahí estamos. Que les preguntas cómo te va, pues cómo quieres que me vaya con estas circunstancias. Y de alguna manera no comparten y no expresan ese gozo que hay en su corazón. Entonces yo quiero invitarte en este momento a que des evidencia del gozo que hay en ti por tener un Dios victorioso. Amén. Y el punto número 3 es que tenemos un Dios en quien podemos confiar. Dilo conmigo, tenemos un Dios en quien podemos confiar. El versículo 7 y el versículo 9 dice así: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. Dios nuestro, dale al Rey la victoria. Respóndenos cuando te llamemos. Sabes, el ejército de Siria era muy famoso, o es muy famoso hasta el día de hoy, por aquellos carros de guerra que ellos tenían. Eran carros de guerra de hierro forjado, jalados por unos caballos majestuosos, los cuales tenían picos en sus llantas, los carros, no los caballos, y al pasar tan rápido, pues iba el jinete con la espada rebanando y matando, y al mismo tiempo las llantas iban pues haciendo lo suyo, ¿no? Y de alguna manera esto se convirtió en el terror de todas las naciones que atacaba Siria, porque eran tan famosos que nadie se quería enfrentar con ellos. Y el pueblo de Israel y David mismo en este capítulo nos dan una enseñanza maravillosa, porque dice en el versículo 7, ellos confían en sus carros de guerra, ellos confían en aquellos caballos, e insisto, no eran caballos normales como los que tú y yo conocemos, eran señorones caballos, grandes, fuertes, preparados para la guerra, para la batalla. Y también el ejército sirio era muy famoso por ser numeroso con sus soldados de a pie. Entonces, cuando ellos iban a la guerra era algo de lo cual realmente tenías que temer. Sin embargo, el pueblo de Israel en estos momentos dice, nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Y quiero decirte algo y que estés consciente de esto. David no era cualquier persona. David no era cualquier rey. David tenía una fama impresionante. David, acuérdate que comenzó todo cuando mató a Goliat. Y él formó a lo largo de su vida un ejército igual a él. De hecho, en algún momento de la historia se le conocía como David y sus matagigantes. Entonces, el pueblo de Israel también tenía bases para confiar en alguien,
poderoso, en alguien fuerte. Su ejército, a pesar de que quizá no era tan numeroso, también tenía figuras importantes. Sin embargo, el pueblo, consciente de esto, no dice que confiaban en David y sus matagigantes, dice: nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Y el versículo 8 también hay algo importante, dice: esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. Ellos sabían que al confiar en Dios, Dios mismo iba a poner tropiezo en los pies de sus enemigos y los iba a dejar ante ellos tan fácil como para llegar con su espada y matarlos, porque Dios ya lo había hecho. Ellos sabían que Dios les iba a dar la victoria de una manera sobrenatural en contra de sus enemigos. Ellos sabían que tenían que ir y pelear, pero confiaban plenamente en Dios. Y en ese mismo versículo dice: pero nosotros nos levantaremos. Y yo te pregunto, si tú estás de pie, ¿puedes levantarte? No. ¿Por qué? Porque ya estás de pie. Para levantarte, primero debes de estar, ¿qué? Caído. Esto quiere decir que el pueblo de Dios, el ejército de Israel, sabía que a lo mejor en la batalla también iba a caer, que a lo mejor también le iban a herir, que a lo mejor también iba a recibir un golpe que los iba a noquear y los iba a dejar en el piso por algún momento. Pero dice la palabra de Dios que Dios mismo los iba a levantar y los iba a mantener en pie. Todo esto porque tenían un Dios en quien confiar. Hermano, hermana, tú el día de hoy y yo el día de hoy, nosotros debemos de gozarnos porque tenemos un Dios en quien confiar. Porque tenemos un Dios a quien acudir. Y sabes, hay personas en este mundo, en este momento y en estas circunstancias que estamos atravesando, que ponen su confianza en otro tipo de cosas, que ponen su confianza en sus recursos económicos, que ponen su confianza en sus cuentas bancarias, que ponen su confianza en sus múltiples casas o en sus bienes materiales, que ponen su confianza en ciertas personas que conocen, es decir, palancas en el gobierno o en ciertas empresas o en hospitales en estos momentos. Pero yo quiero decirte, hermano, que nada de eso funciona. La confianza que realmente funciona es aquella que tú y yo tenemos en Dios. Hermano, a lo mejor tú y yo el día de hoy no tenemos dinero, no tenemos cuentas bancarias, no tenemos ni un peso quizá en nuestra bolsa, no tenemos palancas en gobierno o en ciertas empresas, no tenemos quizá muchas casas, no tenemos quizá muchos autos ni bienes materiales. Sin embargo, hermano, tenemos lo más importante, y es al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestro corazón y en nuestros hogares, ahí donde estás. Y es en Él, y solamente en Él, en quien tú y yo debemos de confiar. Es en Él y solamente en Él en quien tú y yo debemos de depositar nuestra confianza. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 que el pueblo de Israel sabía que iba a caer. Yo quiero decirte que también tú y yo puede que caigamos, que también tú y yo puede que en alguna circunstancia difícil de nuestra vida tropecemos, o quizá el enemigo nos dé un revés o nos hiera y caigamos al piso. Pero desde ahí, desde donde nosotros estemos en el piso, dice la palabra de Dios, porque lo acabamos de leer, que Él nos va a levantar. Él va a extender su mano cuando tú estés caído, cuando tú estés en el piso, y te va a ayudar a levantarte. Y no solamente te va a levantar, dice la palabra de Dios, que te va a ayudar a seguir de pie, a seguir batallando hasta llegar a la victoria. Y yo me gozo con esto, hermano. Yo no sé tú, pero al leer este capítulo, Dios me llena de gozo, Dios me llena de tanta bendición, porque Él habla mi vida como cuando yo era un niño. Así que nosotros debemos, hermano, hermana, de gozarnos y alegrarnos,
Porque tenemos un Dios en quien confiar. Tenemos un Dios maravilloso. Allá afuera, en estos momentos, hay personas desesperadas. Hay personas que no saben qué hacer. Hay personas que de plano tienen tanto temor que no salen de sus hogares para nada. Que les prohíben a sus hijos o a todos los que están en su casa siquiera abrir la puerta de la calle. Pero esto es porque tienen temor. Ojo, no estoy diciendo que desobedezcamos las indicaciones de nuestras autoridades. Solamente te estoy diciendo que tenemos un Dios maravilloso en quien confiar. Y si nuestra confianza está puesta en Él, nada te va a tocar. Nada va a acechar tu vida. Nada te va a derribar. Y el día de hoy, mis hermanos, hemos visto 3 características de un Dios maravilloso. Y la característica número 1 es que tenemos un Dios disponible. Hermano, en el momento en que tú quieras, puedes acercarte a Dios y orar y pedirle y clamarle y alabarle y adorarle, y créeme que Él va a estar disponible para ti. Tú eres importante para Dios. Nunca te sientas poca cosa, nunca te sientas insignificante. Dice la palabra de Dios que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres importante para Dios y Él está disponible para ti. El punto número 2 es que tenemos un Dios que nos da la victoria. Y cuando nos da la victoria, mis hermanos, nosotros debemos de dar evidencia de ese gozo que trae como consecuencia la victoria. Debemos de ser expresivos, debemos de ser alegres, que nuestro rostro y nuestro cuerpo esté comunicado con nuestro sentir de gozo y de alegría, que los que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros familiares, se den cuenta que estamos contentos, que somos diferentes y que nos puedan preguntar: oye, ¿tú qué tienes? ¿Por qué en medio de la crisis, en medio de la pandemia, estás con tanta paz o con tanto gozo? Y tú puedas dar testimonio que tienes un Dios maravilloso que te da la victoria. No importa la circunstancia que estés atravesando, no importa la batalla que estés atravesando, Dios te va a dar la victoria, sea económica, sea familiar, sea de salud, sea laboral, Dios te va a dar la victoria. Y el punto número 3 es que tenemos un Dios en quien podemos confiar. Nada más importa en este mundo sino poner nuestra confianza en Dios. Yo conozco mucha gente que, teniendo mucho dinero en sus cuentas, en el momento de la enfermedad no pudieron hacer nada y fallecieron. Y esas cuentas y ese dinero terminó derrochado por hijos y por gente que no valoraba todo lo que valía eso para la persona que lo tenía. Conozco personas que tienen palancas y se sienten que son importantes, pero nada de eso funciona. La única palanca importante y el único en quien podemos depositar nuestra confianza 100% y que no nos va a defraudar y que siempre va a estar ahí para nosotros es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro Señor de señores, es Jesús. Y en esta tarde, hermano, quiero invitarte que te pongas en pie y que oremos juntos una oración a nuestro Dios, agradeciéndole por ser un Dios maravilloso y porque lo tenemos tú y yo cerca el día de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel, porque tú hablas a nuestras vidas a través de la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado nuevamente que eres un Dios maravilloso, que eres un Dios que no tiene comparación, que eres un Dios al cual amamos con todo nuestro corazón y que por eso te seguimos y que por eso te servimos, Padre. Gracias, Señor, por ser
un Dios disponible, por estar presente en el momento en que nosotros te buscamos. Gracias, Señor, por estar ahí cuando nosotros oramos, cuando nosotros reflexionamos en tu palabra, cuando nosotros te cantamos, cuando nosotros te adoramos. Gracias por esa presencia que tú nos das, por esa presencia que nos acompaña donde quiera que estamos. Gracias, Padre, por ser un Dios que nos da la victoria, Señor. Ayúdanos a disfrutar de esa victoria y a dar evidencia, Señor, de ese gozo que trae como consecuencia la victoria. Permítenos ser personas alegres, personas contentas, personas expresivas. No nos dejes ser una iglesia tranquila. Permítenos ser una iglesia que dé evidencia del gozo en todo lugar. No solamente en 4 paredes de la iglesia, no solamente en las 4 paredes de nuestros hogares. Permítenos ser contentos allá afuera, ser alegres con los que nos conocen, con nuestro entorno, Padre. Muchas gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso en quien podemos confiar. Y en este momento, Señor, queremos pedirte, Señor, por las circunstancias que estamos viviendo cada uno de nosotros. Yo te ruego por cada uno, Señor, de los que pertenecen a tu iglesia, Casa de Dios, y por cada uno de los que pertenecen a tu iglesia en todo el mundo. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les guardes, que tú les cuides, que tú proveas todo lo necesario, que tú, Señor, les llenes de tu amor y de tu bendición en cada momento. No nos dejes sin tu palabra, no nos dejes, Padre, sin tu bendición. Te rogamos de la misma manera por aquellas personas que tienen esta enfermedad del coronavirus. Te ruego, Señor, que tú sanes, Padre, aquellos que de alguna manera han sido infectados. Y de la misma manera te ruego por aquellos que están sirviendo en cada uno de los hospitales, por aquellos médicos, por aquellas enfermeras, por aquellas personas de mantenimiento que trabajan en el sistema de salud, ya sea público o privado. Tú guárdales, tú cuídales, Padre, y tú, Señor, protégeles con tu sangre, Señor. Te ruego que podamos declarar una victoria desde este momento, aunque no la veamos, ante esta situación, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estar unidos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, gracias por seguir con nosotros, gracias por conectarte, gracias por escuchar esta palabra, y te voy a invitar que nos sigas en las redes sociales, que nos sigas en Facebook, que nos sigas en Twitter, estamos en Instagram también, que te suscribas al canal de YouTube y que también nos sigas en Spotify. Estamos muy contentos porque Dios nos ha dado la oportunidad de subir también cada una de nuestras predicaciones a esta plataforma de música que se llama Spotify. Si tú no la tienes, puedes descargarla y puedes escucharnos en tu automóvil, puedes escucharla en tu casa mientras estás haciendo el aseo o estás haciendo talacha, no lo sé. Dios va a bendecir mucho tu vida. Te voy a invitar que compartas toda esta información, todas estas publicaciones, todas estas predicaciones en tus redes sociales para que muchos más puedan conocer acerca de nuestro Dios maravilloso. Y pues nada, Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles. Dios te bendiga.